Ella tenía 7 meses de embarazo y estaba sola en medio de la nada. No había llegado ahí por accidente. La habían llevado. La habían bajado del vehículo, le habían puesto 2 bolsas de tela en el suelo y se habían ido sin mirarla a los ojos, sin decir una sola palabra más de las que ya habían dicho antes de salir, sin importarles que el vientre de esa mujer latía con una vida que no había pedido nacer en ese lugar, en esa oscuridad, en ese abandono que no tenía nombre todavía, pero que ella ya sentía en los huesos. Se llamaba Soledad, y nunca un nombre había sido tan preciso. Antes de continuar, necesito preguntarte algo que quiero que pienses de verdad, no solo de pasada. ¿Qué harías tú si la gente que tenía la obligación de protegerte fuera exactamente la misma que te destruyó? No un extraño, no un enemigo de la infancia, sino la familia de la persona a quien amabas, los que debían ser los tuyos. ¿Qué harías en ese momento, sola, sin nadie, con una vida creciendo dentro de ti que depende de la decisión que tomes en los próximos segundos? Guarda esa respuesta, porque esta historia la va a poner a prueba de una manera que no esperas. Regresemos a esa noche. Soledad se quedó inmóvil, por lo que debió ser 1 hora entera, de pie, con las manos sobre el vientre, escuchando cómo el sonido del motor se apagaba entre los árboles hasta desaparecer del todo, esperando, quizás sin saberlo del todo, que volvieran, que alguno de ellos se arrepintiera en el camino, que alguien tuviera, aunque fuera un mínimo de conciencia, antes de llegar al pueblo. Pero los faros no regresaron. El camino se quedó negro y quieto, como si nunca hubiera pasado ningún vehículo por ahí. Entonces, empezó a llover. No una llovizna de esas que te hacen dudar si ya empezó o todavía no. Una lluvia densa, fría, de la que te empapa hasta los huesos en minutos y no pide disculpas. Soledad recogió las bolsas del suelo y caminó hacia lo único que podía ver entre los árboles, la silueta oscura de una estructura a unos 100 metros. Una casa, o lo que alguna vez había sido una casa. Las paredes seguían en pie, resistiendo por inercia, pero el techo tenía agujeros por donde entraba el agua y el viento silbaba entre las vigas como si respirara, como si la casa también estuviera viva y también estuviera aguantando. Entró. Cerró la puerta rota lo mejor que pudo contra el viento. Se sentó en el rincón menos mojado que encontró, con las bolsas apretadas contra el pecho. Y ahí, sin testigos, sin nadie que la viera ni que pudiera juzgarla por lo que estaba a punto de hacer, se dobló sobre sí misma y lloró. Pero algo no estaba bien. No el llanto. El llanto era lo más natural del mundo en ese momento. Lo que no estaba bien era lo que Soledad sintió después del llanto. Porque cuando las lágrimas se agotaron, cuando ya no quedaba nada más que soltar, cuando el cuerpo se quedó vacío de eso que había estado cargando, desde el momento en que la bajaron del vehículo, lo que apareció en su lugar no fue resignación, no fue miedo, fue algo más peligroso para los que la habían abandonado ahí. Fue claridad. Soledad se limpió la cara con la manga y empezó a pensar, metódicamente, sin dramatismo, como alguien que no tiene el lujo de derrumbarse porque hay una vida dentro de ella que depende de que no lo haga, y esa vida no sabe nada de lo que está pasando afuera y no tiene por qué saberlo todavía. Primera pregunta: ¿hay agua? Segunda: ¿hay algo comestible cerca? Tercera: ¿hasta cuándo puede resistir el cuerpo antes de que las respuestas ya no importen? Esa noche no tuvo respuestas, pero al día siguiente empezó a buscarlas. Detrás de la casa había un pozo, viejo, de piedra oscura, con un balde de metal oxidado que colgaba de una soga que casi se deshacía al tocarlo, como si llevara años esperando que alguien la necesitara. El agua olía a tierra y a tiempo detenido, pero cuando Soledad la probó con cuidado, pasándola despacio por la lengua antes de tragar, no tenía sabor extraño. No sabía con certeza si era completamente segura.
pero era lo único que había. Bebió. En ese primer día, encontró también una mata de zarzamoras al borde del terreno, donde el bosque empezaba a reclamar lo que había sido jardín. Pequeñas, algunas amargas, pero reales y presentes. Las comió despacio, contando cada una como si fueran monedas que no podía permitirse desperdiciar. Más tarde, siguiendo un instinto que no sabía que tenía, algo antiguo que el cuerpo conoce, aunque la mente no lo haya aprendido todavía, dio vuelta a unas piedras húmedas cerca del árbol más grande del claro y encontró lo que nunca pensó que comería en su vida: hormigas. Las observó por un momento largo. Pensó en todo lo que su vida había sido antes de esa semana: la cocina de su casa, el olor del pan recién hecho llenando cada cuarto, las mañanas tranquilas con el hombre al que había amado y que ya no estaba. Pensó en todo eso. Y luego pensó en el niño que seguía creciendo dentro de ella sin saber nada de lo que pasaba afuera, sin saber que su madre estaba de rodillas en la tierra de un bosque desconocido, tomando una decisión que ninguna persona debería tener que tomar. Y comió. Eso es lo que hace el amor cuando es de verdad. No te hace fuerte en los momentos bonitos, cuando todo es fácil y no hace falta hacerlo. Te hace capaz de comer hormigas en un claro de bosque a 7 meses de embarazo, sin quejarte, sin que nadie te vea, solo para que tu hijo sobreviva. Eso es todo. Y eso, a veces, es suficiente para cambiar el rumbo de todo lo que viene después. Los días siguieron. 1, 2, 3. Soledad aprendió a moverse con economía, a calcular cada esfuerzo antes de hacerlo, a conocer ese terreno olvidado, como si siempre hubiera sido suyo. Agua del pozo temprano, cuando el cuerpo todavía tenía energía de la noche anterior. Ruta corta hasta las zarzamoras, sin apurarse, sin gastar lo que no tenía. Revisión del perímetro para ver si el bosque ofrecía algo más, algo que se le hubiera escapado el día anterior. Y después, cuando el sol empezaba a caer, descanso obligado, porque el cuerpo lo exigía sin negociación, con esa autoridad que tiene el cuerpo de una mujer embarazada, que no come suficiente. Y de noche, arrinconarse en el lugar más protegido de la casa, poner las manos sobre el vientre con cuidado, hablarle al niño en voz muy baja para que el silencio del bosque no se metiera adentro. Le decía que todo iba a estar bien. No lo creía del todo, pero lo decía igual, porque había algo en pronunciar esas palabras en voz alta, en el aire de esa casa rota, que le devolvía una pequeña parte de lo que el miedo le seguía quitando cada vez que bajaba la guardia. Y entonces pasó algo que no había calculado. A partir del cuarto día, el cuerpo empezó a mentirle. Los mareos llegaban sin aviso, a mitad de un movimiento, a mitad de un pensamiento, sin señal previa. Las piernas se ponían pesadas y torpes, como si la tierra la estuviera jalando hacia abajo con paciencia, esperando el momento en que ella cediera. Una mañana, se levantó demasiado rápido y tuvo que aferrarse al marco de la puerta con las 2 manos para no caer, con el corazón golpeando fuerte y el mundo dando una vuelta lenta. El niño se movió con fuerza en ese momento, un golpe claro desde adentro, casi de protesta, como si supiera. Ella puso la mano ahí y se quedó completamente quieta. «Ya sé», dijo en voz alta, aunque no había nadie que pudiera escucharla. «Ya sé». El sexto día no pudo llegar hasta las zarzamoras. Las piernas no dieron. Se quedó en la casa, bebiendo agua del pozo con el balde que había aprendido a bajar con precisión para que la soga vieja no se rompiera de golpe y se llevara con ella la única fuente de agua que tenía. Pasó horas sentada junto a la ventana sin vidrio, mirando el claro vacío, escuchando cómo el bosque hacía sus propios sonidos sin importarle lo más mínimo lo que ella estaba viviendo ahí adentro. Fue entonces cuando empezó a preguntarse cuánto tiempo más. No lo preguntaba con desesperación, no todavía. Lo preguntaba como quien hace un cálculo honesto
frente a números que empiezan a no cuadrar. Tenía el cuerpo debilitado de una manera que ya no podía ignorar. El bebé seguía creciendo y pidiendo lo que ella no tenía para darle. Las reservas estaban agotadas. No había nadie en ese camino. No había habido nadie en 6 días. No había ninguna señal de que alguien fuera a pasar. Y si nadie pasaba pronto. Lo que no sabía era que alguien estaba exactamente a punto de aparecer. El 8º día llegó envuelto en niebla espesa, de la que borra los bordes de las cosas y hace que el mundo parezca más pequeño y más quieto de lo que es. Soledad estaba sentada afuera, en el escalón de piedra de la entrada, porque el aire adentro se había vuelto pesado durante la noche y necesitaba respirar, aunque fuera un poco de algo diferente. Tenía los ojos entrecerrados y la espalda apoyada contra el marco de la puerta, medio dormida contra su voluntad, cuando escuchó algo que tardó varios segundos en identificar correctamente. Cascos de caballo. Los escuchó primero como si fueran parte de un sueño que no había pedido tener. Lejanos, irregulares, borrosos. Luego, más claros. Luego tan reales e inconfundibles que abrió los ojos de golpe y se puso de pie en un solo movimiento, aunque las piernas le temblaron al hacerlo y tuvo que apoyarse en la pared un segundo antes de poder mantenerse sola. Por el camino entre los árboles apareció un hombre mayor montado a caballo, con otro caballo de tiro cargado detrás. Avanzaba despacio, sin apuro, revisando el terreno con la mirada de alguien que conoce cada metro de ese lugar. Se detuvo en el borde del claro cuando la vio, y la miró. Ella lo miró a él. Ninguno de los dos dijo nada por un momento, que duró demasiado para ser cómodo, y que ninguno de los dos rompió primero. El hombre se bajó del caballo. Caminó hacia ella con la deliberación de quien se acerca a algo que podría asustarse si uno va demasiado rápido. Se detuvo a 3 metros. Tenía el pelo completamente blanco y la cara curtida por décadas de sol y trabajo y viento, y unos ojos oscuros que miraban con una calma que a Soledad le pareció casi imposible, dado todo lo que estaba viendo frente a él. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó. Voz tranquila, sin alarma, como si la pregunta fuera lo más normal del mundo. Ella contó en silencio antes de responder. 8 días. El hombre no dijo nada más. No hizo más preguntas. Dio media vuelta, fue hasta sus alforjas con paso firme, sacó una botella de agua y un envoltorio de tela que resultó ser pan. Regresó y los puso en sus manos sin ceremonias, sin preámbulo, sin esperar ninguna explicación previa. Como quien cumple una tarea que es obvia y que no necesita justificarse. Soledad miró el pan en sus manos, miró al hombre, y por primera vez, en 8 días, no pudo contener absolutamente nada. Lloró con el pan entre los dedos, sin poder comerlo todavía, sacudida por algo que no era solo hambre ni agotamiento ni alivio físico. Era el impacto completo de que alguien, un extraño que no le debía nada y que no la conocía de ninguna parte, le hubiera dado algo sin pedirle nada a cambio, sin condiciones, sin calcular primero si valía la pena, sin mirarla de esa manera que miran las personas cuando están decidiendo cuánto les va a costar ayudar. Eso también es lo que hace el amor, aunque todavía ninguno de los dos supiera nada de amor, y aunque ninguno de los dos hubiera usado esa palabra para describir lo que estaba pasando en ese claro con niebla. El hombre se llamaba Evaristo. Tenía 62 años y era propietario de esas tierras desde que había heredado la finca de su padre, hacía ya varias décadas. Venía cada cierto tiempo a revisar los límites de la propiedad, el estado de los potreros, los caminos que los trabajadores usaban en temporada. Nadie vivía en esa zona del bosque. Nadie debería haber estado ahí. Cuando Soledad le contó lo que había pasado, él escuchó sin interrumpirla en ningún momento, sin expresar indignación exagerada que sonara vacía, sin decir las frases de consuelo que dicen las personas cuando no saben qué hacer con el dolor ajeno y necesitan llenarlo de palabras
para sentirse menos incómodas. Escuchó todo, hasta el final, y cuando ella terminó de hablar, hizo algo que ella no esperaba en absoluto. Le creyó, sin dudar un segundo, sin pedir pruebas, ni más explicaciones, ni ninguna confirmación de nada. «Vamos», dijo solamente, y le ayudó a subir al caballo con una mano firme, que no preguntó si necesitaba ayuda, porque era completamente evidente que sí. La casa de Evaristo estaba a poco más de 1 hora a caballo, en un terreno abierto, con vista a las colinas que cambiaban de color, según cómo les pegaba la luz. Era una construcción grande, de adobe y madera oscura, con un patio central bien mantenido y habitaciones que olían a hierbas secas y a madera vieja y a años de vida ordenada. Había trabajadores que vivían en terrenos cercanos y una cocinera que se llamaba Amalia, una mujer de pocas palabras y muchas acciones, que recibió a Soledad con la misma eficiencia tranquila con la que Evaristo había manejado todo desde el principio. Sin preguntas que no correspondían, sin curiosidad que incomodara, solo lo que había que hacer, hecho. Esa noche, Soledad durmió en una cama de verdad por primera vez en 8 días, con sábanas limpias y techo sin agujeros, y el sonido de la casa que crujía suavemente, como respira cualquier casa vieja que todavía está viva. Y mientras ella dormía, Evaristo mandó buscar al médico del pueblo más cercano. El médico llegó al día siguiente temprano. Revisó a Soledad con cuidado y atención. Tomó notas, hizo las preguntas necesarias y ninguna innecesaria. Dijo que el bebé estaba bien, sorprendentemente bien, dado todo lo que había pasado esos días. Dijo que Soledad necesitaba descanso sostenido, alimentación constante y vigilancia médica en las semanas que faltaban antes del parto. Le dio indicaciones claras y precisas, y se fue. Evaristo pagó la consulta sin que nadie se lo mencionara siquiera. En los días que siguieron, Soledad fue recuperando fuerzas de manera gradual, como quien aprende de nuevo a confiar en que el cuerpo va a responder si uno le da lo que necesita. Comía lo que Amalia cocinaba, con esa gratitud silenciosa que no cabe en palabras. Descansaba las horas que el médico había indicado. Salía al patio en las tardes a sentarse al sol cuando el calor era amable y el aire olía a hierba y a tierra seca. Evaristo aparecía en las mañanas. Le preguntaba cómo estaba con una sencillez que no exigía respuesta larga. Escuchaba lo que ella decía y se iba a atender sus asuntos sin quedarse más tiempo del que correspondía. No había nada incómodo en esa dinámica. No había expectativas implícitas flotando en el aire entre los dos. Era solo un hombre que había encontrado a alguien en el bosque y que ahora se aseguraba, con la misma naturalidad con la que revisaba el estado de sus potreros, de que esa persona no muriera. Eso debería haber sido todo. Pero el destino, cuando quiere ser cruel, no avisa. Y cuando quiere ser generoso, tampoco. A las 2 semanas de estar en la casa, Soledad se cruzó con Evaristo en el corredor durante una noche en que ninguno de los dos podía dormir. Él estaba sentado en la silla del corredor, con una taza de algo caliente entre las manos, mirando las colinas oscuras que se recortaban contra un cielo con demasiadas estrellas. Ella apareció en la puerta y se detuvo al verlo, sin saber si retroceder o si quedarse. Él señaló la silla de al lado sin decir nada. Se sentaron en silencio los dos. El aire olía a tierra mojada de la lluvia de la tarde y a la resina de los árboles que llegaba desde lejos con el viento, mezclada con el humo frío de algo que había dejado de quemarse horas antes. «¿Qué va a hacer usted después?», preguntó Evaristo al cabo de un rato, sin apartar la vista de las colinas. Soledad pensó en la pregunta un momento largo. Era exactamente la pregunta que ella misma se hacía todas las noches antes de quedarse dormida, y para la que todavía no tenía ninguna respuesta real. «No sé», dijo con honestidad completa. «No tengo a dónde ir. No tengo familia. No tengo nada a mi nombre». Evaristo asintió despacio,
como quien procesa información sin prisa. Siguieron en silencio otro rato, cómodo y sin urgencia de ningún lado. «Yo tengo esta casa», dijo él finalmente. «Grande para un solo hombre, y vacía de una manera que ya se siente. El pueblo habla, porque el pueblo siempre habla. Dicen que soy el viejo solitario de las colinas y que voy a morir sin que nadie se entere hasta días después». Hizo una pausa breve. «No me importa del todo lo que digan, pero ya me cansé de darles razones para que tengan razón». Soledad lo miró. Todavía no entendía a dónde iba todo eso. Evaristo la miró de vuelta. Sin rodeos, como había hecho todo desde el primer momento en que se bajó del caballo en el claro. «Le estoy proponiendo que se quede, casados, con todo lo que eso implica legalmente. Usted tendría un nombre protegido, una casa, un futuro concreto para su hijo. Yo tendría orden en esta casa, alguien que la atienda cuando yo no pueda, compañía que no esté en nómina». Lo que no sabía era que esa propuesta, dicha con tan pocos adornos y tanta precisión, iba a ser la cosa más honesta que alguien le había dicho en toda su vida adulta. Soledad no respondió esa noche. Le pidió tiempo para pensar. Evaristo dijo que sí, sin inmutarse ni un instante, como si ya hubiera calculado que esa iba a ser la respuesta y le pareciera completamente razonable. Pasaron 3 días. Soledad pensó mucho. Caminó por el patio en las mañanas, cuando el sol todavía no calentaba demasiado. Habló con el niño que seguía creciendo dentro de ella con la misma constancia de siempre, sin saber nada de lo que se estaba decidiendo afuera. Recordó los 8 días en el bosque con una claridad que no había tenido mientras los vivía. Recordó las hormigas y el agua del pozo, y el frío de las noches, y la soga del balde que podría haberse roto en cualquier momento, y no se rompió. Recordó la cara de los parientes de su primer marido cuando la bajaron del vehículo y miraron hacia otro lado deliberadamente. Y recordó la cara de Evaristo cuando le creyó, sin pedir pruebas, sin dudar un instante. Al tercer día, fue a buscarlo a donde estaba trabajando en el taller. «Acepto», dijo. Él asintió una sola vez. Bien. No hubo más ceremonia que esa entre ellos dos, pero tampoco hacía ninguna falta. Se casaron 3 semanas después en el registro civil del pueblo. Hubo testigos, los mismos trabajadores de la finca que habían visto llegar a Soledad en ese estado y que ahora la veían firmar papeles sin aspavientos. Hubo documentos en regla. Hubo un almuerzo que preparó Amalia con considerablemente más entusiasmo del estrictamente necesario, porque Amalia era de esas personas que entienden que la comida puede decir lo que las palabras no alcanzan a expresar. Y hubo, sobre todo, una sensación extraña y nueva que Soledad no supo nombrar ese día, pero que más tarde, con el tiempo que hace falta para nombrar las cosas importantes, identificaría con precisión como algo muy parecido a la seguridad. No amor, todavía no, pero la raíz firme y real de algo que podía crecer si nadie lo arrancaba. El niño nació 6 semanas después. Fue un parto difícil, de los que duran demasiado y hacen que las horas se vuelvan pesadas y oscuras y parezcan no tener fin. Amalia estuvo con ella durante todo el tiempo, cerca y callada y presente de la manera en que hay que estar. El médico llegó cuando tenía que llegar. Evaristo esperó afuera en el corredor, sentado en la misma silla donde habían hablado esa noche bajo las estrellas, con la propuesta sin adornos, sin moverse de ahí, sin hacer nada más que esperar con esa paciencia suya que parecía no tener fondo. Cuando escuchó el primer llanto del niño desde adentro, se levantó despacio. Amalia abrió la puerta un momento después, la cara distendida. «Es un varón. Los 2 están bien». Evaristo entró con cuidado, como siempre hacía todo. Soledad tenía al niño en los brazos, envuelto en una cobija de lana blanca, con la cara todavía arrugada de haber llegado al mundo y los ojos cerrados con fuerza contra la luz nueva. Evaristo se acercó, se inclinó levemente
y miró al niño en silencio durante varios segundos, con una atención que no tenía urgencia. Luego, puso una mano grande y callosa, con un cuidado que no admitía dudas, en la frente pequeña del bebé. «Buenas noches», le dijo. Y ahí fue cuando todo cambió. No de manera dramática ni ruidosa, no con declaraciones ni con lágrimas de nadie, solo con esa mano en esa frente, con esa voz grave y tranquila, diciéndole buenas noches a un recién nacido que no era suyo por sangre y que ya era completamente suyo por todo lo demás que tiene algún peso real en el mundo. El niño se llamó Rodrigo. Creció en esa casa, en ese patio, bajo esas colinas que cambiaban con las estaciones y que él aprendió a leer como si fueran un mapa de algo que no tenía nombre todavía. Creció aprendiendo de Evaristo cómo se reconoce la tierra que vale la pena trabajar y la que no, cómo se trata a los animales con la firmeza justa y sin ninguna crueldad, cómo se habla con los trabajadores con respeto genuino, sin perder la autoridad que el trabajo y la responsabilidad le dan a uno. Creció viéndolo madrugar cuando había que madrugar y quedarse hasta tarde cuando la situación lo pedía, sin quejarse de ninguna de las dos cosas, como si simplemente así fuera como se hacían las cosas. Creció llamándolo papá. Y Evaristo respondía a ese nombre con la misma naturalidad completa con la que respondía al suyo propio, porque para él eso era exactamente lo que era. No había ninguna diferencia perceptible entre cómo miraba a Rodrigo y cómo lo habría mirado cualquier padre del mundo que hubiera elegido conscientemente serlo desde el principio. Pero algo no estaba bien todavía. A los 2 años de que Rodrigo naciera, los parientes del primer marido de Soledad aparecieron en la entrada de la finca una tarde sin aviso previo. Llegaron cuando Soledad estaba adentro, ocupada en sus cosas, y Rodrigo dormía la siesta del mediodía. Evaristo los recibió en el patio sin prisa y sin cambiar la expresión de la cara. Eran 4. El cuñado mayor de Vos, que llegaba antes que él. 2 primos, que se quedaron un poco atrás, como quien no quiere comprometerse del todo, y una mujer que Soledad reconocería después, cuando Evaristo le contara todo esa noche, como la suegra que nunca la había querido desde antes de que hubiera una razón concreta para no quererla. Dijeron que venían a arreglar las cosas pendientes, que el niño era sangre de su familia, y eso no lo cambiaba ningún papel, que tenían derechos reconocidos sobre él, que había documentos que presentar ante quien fuera, que Soledad no tenía ninguna autoridad moral ni legal para haberse casado de nuevo sin consultar con nadie. Y siguieron así, uno después del otro, con esa lógica retorcida que construyen con paciencia las personas que no tienen moral, pero sí tienen tiempo libre y necesidad de justificarse. Evaristo los escuchó hasta el final, sin interrumpir una sola vez. Cuando terminaron, hizo una pausa breve y deliberada. El niño tiene un nombre registrado legalmente, un apellido, un padre reconocido en el acta de nacimiento y una casa donde vive con su familia, dijo, con voz tranquila, sin elevarla ni un tono. Todo lo que ustedes llaman sus derechos fue abandonado la noche en que dejaron a su madre sola en el bosque con 7 meses de embarazo, sin agua, sin comida y sin ninguna posibilidad de pedir ayuda. Esa noche renunciaron a cualquier derecho que pudieran haber tenido sobre cualquier cosa relacionada con ella o con ese niño. El cuñado mayor abrió la boca. Si vuelven a aparecer en esta propiedad, continuó Evaristo, exactamente como si el otro no hubiera hecho ningún movimiento. Voy a hablar con el juez del distrito esa misma semana. Tengo testigos de lo que le hicieron a esta mujer. Tengo el médico que la examinó cuando la traje de regreso. Tengo 8 días de evidencia concreta de lo que son y de lo que hicieron. ¿Quieren que hablemos con el juez? No hubo respuesta. Nadie dijo nada. Nadie se movió por un momento. Bien, dijo Evaristo. Entonces, váyanse. Y se fueron.
sin decir otra palabra, sin volver la cabeza. Soledad lo supo esa noche cuando Evaristo le contó lo que había pasado, con la misma economía de palabras con la que reportaba el estado del tiempo o el de los potreros. Ella lo escuchó todo sin interrumpir. No dijo nada por un momento que se extendió. Luego dijo solamente: «Gracias». Él hizo un gesto vago con la mano, de esos que significan que no fue nada, que era lo que correspondía hacer, que no había nada que agradecer. Pero fue todo, absolutamente todo. Eso es lo que hay que entender de esta historia. No fue un gesto grande ni espectacular, ni diseñado para que alguien lo viera. No fue una declaración ante testigos. No fue el momento cinematográfico que la gente imagina cuando todavía no conoce el amor de cerca. Fue un hombre parado en su propio patio, con la voz quieta y sin elevarla, diciéndoles a 4 personas que se fueran y que no volvieran. Eso fue todo lo que pasó. Y eso fue exactamente suficiente para que Soledad entendiera, por primera vez en su vida adulta, lo que significaba sentirse protegida de verdad. No cuidada por obligación, protegida por elección. ¿Sabes cuándo empezaron a amarse? Ni ellos mismos lo saben con precisión, si se les preguntara. No hubo un momento claro, ni una conversación que lo definiera, ni una noche particular que pudieran señalar con certeza y decir: «Ahí fue exactamente». Fue más bien como la luz que entra cuando amanece, que nadie puede decir en qué segundo preciso pasó de noche a día, pero en algún punto ya es claramente de día, y el mundo es completamente otro, sin que nadie haya dado ninguna señal. Fue en los desayunos, donde Evaristo dejó de hablar solamente de asuntos de la finca, y empezó a preguntarle a Soledad qué pensaba ella de las cosas, cualquier cosa, con una curiosidad genuina que no parecía calculada. Fue en las tardes donde Soledad empezó a esperarlo con algo que cocinaba ella misma, no Amalia, porque había una diferencia real entre lo que cocinaba Amalia para alimentar y lo que cocinaba Soledad para decir algo que todavía no sabía cómo decir con palabras. Fue en las noches donde a veces se quedaban en el corredor hasta muy tarde, hablando de cosas importantes o simplemente sin hablar. Y ninguno de los dos se levantaba para irse a dormir, porque estar ahí, simplemente estar en el mismo aire bajo el mismo cielo, era mejor que cualquier alternativa que hubiera del otro lado de esa puerta. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que el acuerdo honesto se había convertido silenciosamente en otra cosa completamente diferente, sin que nadie lo declarara, sin que nadie le pidiera permiso a nada. Rodrigo creció sabiendo que Evaristo era su padre. Punto. No había otra versión de la historia para él, porque no había necesidad de que existiera ninguna. Y Evaristo, nunca, en ningún momento de ningún día, de ningún año, dejó que se instalara otra versión posible. No porque lo ocultara con esfuerzo, sino porque genuinamente no había nada que ocultar. Ese niño era su hijo. Así de claro, así de simple. Cuando Rodrigo tenía 4 años, se cayó del árbol más grande del patio y se rompió el brazo derecho. Evaristo lo cargó hasta el vehículo él mismo, con Rodrigo llorando sobre su hombro, y Evaristo diciéndole en voz baja y constante durante todo el camino que no pasaba nada, que los huesos se arreglan cuando se les da ayuda, que eso mismo le había pasado a él cuando tenía 5 años, y todavía tenía los 2 brazos funcionando perfectamente. Rodrigo dejó de llorar lo suficiente para preguntarle si era verdad. «¿Verdad?», dijo Evaristo. «¿Y te dolió mucho?». «Bastante». «¿Y lloraste?». Evaristo pensó un segundo genuino antes de responder. «Sí». «¿Y qué te dijo tu papá?». «Lo mismo que te estoy diciendo yo ahora». Y Rodrigo, con el brazo roto y la cara todavía mojada de lágrimas, asintió despacio, como si eso lo explicara todo lo que necesitaba saber en ese momento. Como si la transmisión de esa frase sencilla, de padre a hijo, de generación en generación, a través del tiempo, fuera la cosa más normal
y más hermosa del mundo al mismo tiempo. Y lo era. Cuando Rodrigo tenía 7 años, llegó un niño nuevo a la escuela del pueblo que era particularmente cruel con los otros, de esa crueldad específica de la infancia que busca el punto débil de cada uno y lo aprieta sin piedad. Un día, le dijo a Rodrigo, delante de un grupo, que su papá era demasiado viejo y que probablemente ni siquiera era su papá de verdad. Esas cosas que dicen los niños cuando quieren hacer daño y no encuentran otra manera de hacerlo. Rodrigo llegó a casa esa tarde con la cara seria y fue directo a donde estaba Evaristo, en el taller revisando herramientas con la concentración de siempre. ¿Es verdad que eres viejo?, preguntó sin preámbulo. Evaristo lo miró con calma. Sí. ¿Y es verdad que quizás no eres mi papá de verdad? Evaristo dejó la herramienta que tenía en la mano sobre la mesa. Se agachó despacio hasta quedar exactamente al nivel de los ojos de Rodrigo, con esa paciencia que no le costaba nada, porque era simplemente parte de cómo era. Dime qué hace un papá de verdad. Rodrigo pensó con la seriedad de los 7 años. Te enseña cosas. ¿Te he enseñado cosas yo? Sí. ¿Qué más hace un papá de verdad? Está cuando te caes. ¿Estuve cuando te caíste del árbol? Sí. ¿Qué más? Rodrigo tardó un momento más esta vez, buscando la palabra correcta. ¿Te defiende? ¿Te he defendido yo? Rodrigo asintió despacio y seguro. Entonces, dijo Evaristo, ¿qué crees tú? Y ese fue el momento. El momento en que Rodrigo entendió, con 7 años, y con esa lógica limpia e inapelable que tienen los niños antes de que el mundo les complique las definiciones, que papá no es una cuestión de sangre, ni de biología, ni de papeles. Es una cuestión de presencia constante, de consistencia en el tiempo, de esa mano que aparece cuando el mundo te tira al suelo y te dice con voz tranquila que los huesos se arreglan y que todo va a estar bien. Fue a la escuela al día siguiente y le dijo lo mismo al niño cruel, sin pelear, sin elevar la voz, sin drama de ningún tipo, solo como un hecho establecido que no necesitaba defensa porque se sostenía solo. El niño no supo qué responder a eso. Los años siguieron su curso, sin prisa. Rodrigo fue creciendo hacia la persona que iba a ser. Evaristo fue envejeciendo con la misma dignidad callada con la que había vivido siempre. Soledad fue convirtiéndose en la persona que tal vez siempre había tenido el potencial de ser, la que el dolor y la traición de los primeros años no habían podido terminar de apagar del todo. La que aprendió, con el tiempo y con Evaristo como testigo silencioso, que la fortaleza real no es no llorar cuando hay razones para hacerlo. Es comer hormigas en un claro de bosque si hace falta. Y seguir caminando de todas formas hacia lo que viene después. Hubo años difíciles, como los hay en toda vida honesta que no se inventa. Años de cosecha mala y preocupaciones que no se resolvían rápido. Años de enfermedades que llegaban sin avisar y tardaban en irse. Las discusiones normales que tiene cualquier matrimonio cuando dos personas viven lo suficientemente juntas como para conocerse de verdad, con todo lo que eso implica, de bueno y de difícil. No fue una historia sin fricción. Ninguna historia verdadera lo es, y las que lo parecen, generalmente, esconden algo debajo. Pero hubo algo que no cambió nunca. Evaristo nunca dejó de mirar a Soledad como si ella fuera la respuesta a una pregunta que él no había sabido que tenía hasta el momento en que la encontró. Y Soledad nunca dejó de mirar a Evaristo como lo que él era, el hombre que apareció en el momento exacto en que el mundo la había descartado completamente, y que decidió sin que nadie se lo pidiera, sin ninguna obligación ni ningún beneficio calculado, que ella valía la pena. Rodrigo llegó a ser un hombre que sus vecinos describían de manera consistente como alguien que sabía escuchar de verdad, que trataba a todos con una dignidad que no dependía de si los conocía o de cuánto tenían, que cuando hacía una promesa, la cumplía sin excusas, que no necesitaba elevar la voz
para que las cosas se hicieran. Decían que era muy parecido a su padre en todo eso. No sabían cuánta razón tenían, y de qué manera tan profunda y tan completa la tenían. Evaristo murió cuando Rodrigo tenía 32 años. Murió en su cama, en su casa, con Soledad tomándole la mano y Rodrigo sentado cerca en el borde de la cama, presente. Murió como había vivido durante todas esas décadas, sin dramatismo innecesario, con la calma de siempre, como alguien que tiene las cuentas en orden y no le debe nada a ningún día que haya pasado. Sus últimas palabras no fueron dirigidas a nadie en particular. Fueron en voz baja, casi para él solo, como si estuviera cerrando un pensamiento que había empezado antes de que los demás llegaran al cuarto. Dijo: «Salió bien». Soledad nunca supo con exactitud a qué se refería. Tal vez a la cosecha de ese año. Tal vez a la vida entera que habían construido juntos desde aquel corredor con estrellas. Tal vez a Rodrigo. Tal vez a todo eso junto, sin separación posible. Pero a ella le pareció, y le sigue pareciendo, la forma más apropiada posible de cerrar una historia. Con alguien que al final puede mirar para atrás sobre todo lo que vivió y decir con honestidad que las cosas salieron bien. Rodrigo nunca supo que Evaristo no era su padre biológico. No porque Soledad le mintiera de manera activa ni deliberada, sino porque la verdad que Rodrigo había vivido cada día de su vida era más verdad que la otra, que existía solo en la biología y en un pasado que él nunca conoció. Porque nadie le enseñó a leer al hombre que le dio la vida antes de nacer. Nadie le enseñó los caminos de la finca ni cómo tratar la tierra. Nadie le puso la mano en la frente la primera noche de su existencia y le dijo buenas noches. Nadie hizo ninguna de esas cosas, ninguna de todas esas cosas pequeñas y constantes y acumuladas a lo largo de años, excepto Evaristo. ¿Y entonces cuál es la verdad que importa? Eso es lo que esta historia me sigue preguntando, cada vez que la recorro de principio a fin. No como un acertijo de retórica, como una pregunta real y viva, de las que no se responden de una vez y para siempre, sino que se responden todos los días, con cada decisión pequeña sobre quién quieres ser para las personas que dependen de ti. ¿Qué hace a un padre? ¿Qué construye una familia de las que duran? ¿Qué convierte un contrato frío y honesto en amor que resiste décadas de vida real? ¿Y qué hace que una mujer abandonada en un bosque, a 7 meses de embarazo, sin nada ni nadie, sobreviva 8 días sola y salga de ahí para construir una vida más entera y más real de la que tenía antes de que todo se rompiera? No tengo una respuesta simple para ninguna de esas preguntas. Nadie la tiene. Pero creo que parte de la respuesta vive en algo que Soledad entendió sentada en ese corredor bajo las estrellas, mirando las colinas oscuras, en la noche en que un hombre viejo y tranquilo y extraño le propuso matrimonio sin adornarle nada ni pedirle nada que no estuviera en los términos. Entendió que el mundo puede quitarte todo. Puede quitarte el hogar y la familia y la seguridad y la salud y la esperanza y hasta el nombre que tenías. Puede dejarte en un claro de bosque en la oscuridad con 2 bolsas de tela y 7 meses de embarazo y absolutamente nada más. Puede hacer todo eso, y a veces lo hace, sin advertencia y sin disculpa. Pero no puede quitarte lo que decides hacer en el momento siguiente. Eso es tuyo, solo tuyo. El siguiente movimiento siempre es tuyo, aunque el mundo haya hecho todo lo posible para convencerte de que ya no te queda ninguno. Soledad fue al pozo, bebió, buscó las zarzamoras con la paciencia de quien no tiene otra opción. Comió las hormigas sin detenerse demasiado a pensarlo. Le habló al niño en la oscuridad de la casa rota y le dijo que todo iba a estar bien. No porque lo supiera con certeza, sino porque decidió que eso era lo que iba a decir, y que mientras pudiera decirlo, había algo todavía. Y entonces apareció Evaristo entre los árboles, con la niebla del 8.º día. Y entonces apareció Rodrigo,
pequeño y arrugado, y lleno de todo lo que iba a ser. Y entonces, apareció una vida que ninguno de los tres había planeado de ninguna manera, pero que los tres construyeron juntos un día después del otro, con la misma lógica silenciosa y paciente con la que los huesos se sueldan cuando se les da el tiempo y el cuidado que necesitan. Despacio, sin que nadie lo vea en el momento exacto en que ocurre, pero de una forma que al final resulta más sólida y más real que antes de haberse roto. El bosque ya no hace silencio en esta historia. Ahora está lleno del ruido de una casa donde vive gente de verdad, donde hay conversaciones y discusiones y risas y silencios que no incomodan, y las preguntas de un niño que no para de crecer, y el olor del pan que Amalia hace en las mañanas, y el sonido de las herramientas en el taller y los caballos moviéndose en el potrero cuando el día empieza. Todo ese ruido es lo que queda cuando el mundo falla completamente, y la gente, a pesar de todo y contra todo, decide insistir en seguir. Y yo creo, de verdad, que eso es exactamente lo suficiente.